Exactamente, ya estamos en las 19 horas 10 minutitos. Tenemos este rato muy interesante, como siempre, una vez por mes, 2 veces por mes, de charlar de historia, de la historia nuestra, la de vos, la de tú, la de ellos, la de ellas, y las que vivimos en cada uno de los barrios, de las provincias y de este país hermoso. Señoras y señores, el señor Francisco Punzi. Bueno, muchas gracias. ¿6 minutos tengo? 8. 8 minutos. Dale el cronómetro. Vamos a hablar del 25 de mayo. Vamos a hablar del 25 de mayo. Hoy 24 de mayo, pero de 1810, sí, hay una efeméride. En el libro de las memorias de Tomás Guido, ahí se relata que fue la famosa frase de Belgrano, un 24 de mayo. Dijo, si mañana a las 3 de la tarde el virrey no se fue, lo vamos a echar por la ventana de la fortaleza. 24 de mayo. Bueno. Según lo que habíamos hablado, sí, ese 24 de mayo, ¿qué es lo que quiso? Conformar una revolución y tratar de declarar la independencia. Sí. Para eso, después, días posteriores, se arma el ejército, la Gaceta de Mariano Moreno, que era básicamente para propagar las ideas de los revolucionarios. Eso no significa que eran ecuánimes, equitativos. Obvio. ¿No? Obvio. Sí, estamos de acuerdo. Dejémoslo ahí, vamos, sí, sigamos. Bueno, lo vamos a reiterar porque muchas veces lo dijimos. Se cree que en la Argentina, que no existía como tal, Argentina, el virreinato cuando se divide, cuando empieza la Revolución de Mayo en 1810, había un sistema latifundista de grandes ganaderos. Eso no es así porque era una capital comercial a través de la plata y el oro del Potosí, así que era una capital mercantil en un 80% de sus exportaciones. Exacto. A partir de ese momento empieza un proceso de paulatino, de conformación de lo que Alperín dice la clase terrateniente. Esa clase terrateniente empieza a tener ciertos conflictos con el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo tenía conflicto con el Estado? Porque requería de la mano de obra. Barata, decimos, quería. Sí, igualmente en la provincia de Buenos Aires esa mano de obra estaba un poco mejor paga que en el resto del territorio de lo que hoy sería Argentina. Sí. Recordemos que el litoral de Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, que era el lugar ganadero per se, ellos ven disminuido su capacidad justamente por las guerras de independencia. Claro. Entonces, ¿por qué con esas guerras se llevaban toda la ganadería? Exacto. Pues la necesitaban. Entonces Buenos Aires ahí se ve privilegiado. Primero vienen las reformas rivadavianas, como para disciplinar esta mano de obra con la papeleta de Conchavo. Después lo va a seguir haciendo Rosas. Es más, de hecho, Rosas escribe las instrucciones para los mayordomos, para ver cómo disciplinamos, cómo manejamos la hacienda. Sí. Y finalmente, pues lo tenemos que resumir de una manera casi obscena. Sí. Ese disciplinamiento empieza a tener una forma donde la clase terrateniente empieza a tener una clase dirigente, empieza a tener conciencia de ser una clase dirigente. Correcto. Y empieza a obtener cada vez más posiciones dentro de los estamentos gubernamentales. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? En 1880, esa clase terrateniente va a ser la que gobierne y va a gobernar hasta casi 1930. Vos me decís, pero Irigoyen, pero no era. Bueno, pero en realidad el estilo de gobierno, digamos, el estilo comercial de gobierno, no, como mínimo fue similar. Sí. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos hablado en su debido momento es que criticar lo que sucedió hace más de 100 años, hace más de 200 años, con los ojos actuales, es caer en un anacronismo. Y específicamente, Fran, sí, lo planteo acá. Yo lo que le decía a Fran en la previa, decía, si el presidente de la Nación, hoy, al llegar este 25 de mayo 2024, está diciendo que quiere ir a la Argentina de hace 100 años atrás, ¿no? Lo planteó en su discurso de apertura de sesiones, sí, ¿no? Y bueno, y todo. Me parece a mí, Fran, que, digo, ¿por qué decís que es anacronismo? Porque hoy somos 47 millones de habitantes, porque tenemos otro... No, porque la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver, las ideas, el clima de época, bien, era diferente, y era tan diferente que a veces es muy difícil poder abordarlo. Bien. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Porque uno... ¿Qué es lo que te dicen? Nos estuvieron engañando durante 100 años, porque nosotros éramos la potencia del mundo. Claro. Entonces, vos fíjate, bueno, lo acabo de tirar por ahí, uno de mis papeles. Sí.
Esto es de Alperin Dongui, un antiperonista reconocido como e insisto, el mejor historiador del siglo XIX de Argentina. En la formación de la clase terrateniente, él agarra y dice que a fines del siglo XIX, en la París de la Belle Époque, era conocida la fama de opulencia de los terratenientes bonaerenses porque el ingreso anual de alguna de esas familias superaba el presupuesto de algunos ministerios. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se repartía esa torta durante esa época. Exacto. Entonces no tenemos índices de medición donde vos podés decir, bueno, el nivel de pobreza era este o cómo era. Bueno, entonces se hicieron unos fastuosos festejos del centenario, que de hecho se armó una comisión años anteriores y estuvo... De hecho, el Teatro Colón se inaugura se reinaugura, perdón, en 1908, un 25 de mayo de 1908, por esta serie de festejos que van a concluir en mayo de 1910. En mayo de 1910, del 18 de mayo al 23 de mayo, se realiza el primer Congreso Femenino Internacional Sudamericano y se hace en Buenos Aires. Y cuando uno ve las mujeres que participaron de ese evento, son todas las famosas de la calle, por decir, Petrona Eile, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alicia Moró, Carolina Musili, Elvira Rawson de Delepiane. Son todas las más grosas, estuvieron ahí. Entonces, voy a tratar de resumirlo lo más posible. En el discurso inaugural, Ernestina Adriana López, que era nacida en Montevideo, era filósofa y educadora, fue la que fundó la Asociación Argentina de Mujeres Universitarias en 1907, tiene un currículum muy grande, no lo vamos a extender, hace una defensa de la palabra feminismo, porque la palabra feminismo en esa época estaba mal vista para la sociedad. 1910, ahora la que está mal vista, la palabra es el machismo. Exacto. Fíjese, aunque quieren volver... a poner la palabra feminismo de manera peyorativa. Negativa, sí. Exactamente. Bueno, Julieta Lanteri, por ejemplo, hizo una exposición sobre la prostitución, sobre por qué los gobiernos toleraban la explotación de las mujeres, por qué no se les daba una educación. La Asociación Argentina contra la Trata de Blancas habló de la necesidad de que se deroguen las ordenanzas municipales que atribuyen la capacidad legal de una mujer a una menor de edad, por ejemplo, entre otras cosas. Esto es muy resumido. 1910. El Centro Juana María Gorriti, manejado por Elvira Rawson, agarra y dice que es enorme la estadística de mortalidad infantil producida por la falta de alimento natural y cuidado indispensable de los niños. Por ejemplo, lo vamos a saltear, empezaron a hablar de la educación, de los retardados pedagógicos, esos son los términos que utilizaban, y que era necesario crear escuelas ad hoc. En 1906... en la ciudad de Buenos Aires se empieza a dar una copa de leche. Mirá. Fueron los primeros que se empezó a dar. Recién en 1914 eso se va a dar en el resto del país. Mirá. Entonces, ¿por qué? Por la falta de alimento a los pobres. Exacto. Bien, la comisión... ¿Cómo llegas a la escuela? Esto que decimos siempre, si vas con la panza vacía, es imposible aprender, ¿no? Pero por supuesto, bueno, ni hablar de la condición de la mujer, ¿no? Que recién el Código Civil se va a cambiar en 1926. Entonces hablaban en 1910 que ninguna condición psíquica ni social hace inepta a la mujer. Por ejemplo, que los adversarios, por ejemplo, de las libertades civiles de las mujeres creen que la mujer está destinada a vivir recluida en el hogar y que otorgarle derechos sería igualarla contra el hombre. Sigamos, el derecho del voto de la mujer. Hablan de la educación deficiente, que le desgasta las energías. Perdón, ¿el voto femenino es en el año? 1947. Claro. 1947. Sí, por supuesto. Bueno, Raquel Messina, otra de las grandes feministas de nuestra historia, estaba hablando del sufragio universal que tenía que ser para los dos sexos. Después hablaba de la emancipación civil y política. Mirá. Dice, la ley nos despoja de todos los derechos de seres en pleno uso de la razón. La mujer no puede testificar ni administrar sus bienes en el matrimonio y no es compañera sino una esclava. De esa manera, igualmente es muy interesante leer todas las actas porque hay resabios de machismo ahí dentro también. Pero estamos hablando de 1910, no estamos hablando de hoy, no lo podemos ver con los ojos de hoy. Entonces la crítica a aquella sociedad, quiero ir a la crítica de las personas de aquella sociedad y cómo la criticaban. Claro. Y acá hay una cuestión que a mí me interesa resaltar. Habla de la condición económica de la mujer y lo establece, bueno,
lo enuncia Juana María Vejino. Entonces empieza, arranquemos al niño de los sitios helados y lóbregos, donde adormece sin abrigo, falta de recursos, sin hogar, descuidado como cosa inútil. Arranquemos al niño de la promiscuidad del conventillo, de las agencias de lotería y de la vida de diarios, y de la venta de diarios, donde en completa libertad hace su aprendizaje el pilluelo del arroyo. Y la doctora Elvira Rawson, apoyando esta moción, le dice, es una lástima y me atrevería a decir una vergüenza que en los umbrales de las puertas de nuestras casas a las 12 de la noche se vean niños recostados, durmiendo a la intemperie y probablemente sin haber tomado el suficiente alimento. ¿Esa es la sociedad que quieren volver? Me pregunto. 1910. Esto es de 1910. Carolina Musilli hace una defensa del divorcio. Ya hemos hablado de Carolina. También, hoy también están haciendo... ¿no? Hoy también están haciendo. Están diciendo que está mal el divorcio. Sí. Entonces, una de las cosas que dice Carolina, dice, arranca así, con los tapones de punta, el hombre borre de su imaginación cualquier idea de superioridad sobre la mujer que no tiene ninguna. Así arrancó Carolina a exponer el tema sobre el divorcio. Desde acá empezamos a hablar. De acá arrancamos, ¿no? Entonces siguió. El divorcio no es sino el complemento necesario e imprescindible de la existente separación de los cuerpos, porque el divorcio no existía, pero la separación sí. Claro. La gente se separaba igual. Sí. Entonces, el hombre se iba y la mujer se quedaba a cargo porque la mujer tenía que criar a los hijos. Sí. Porque esto es así. Y aquí en el acta de este congreso realmente lo ponen como algo que debía hacer la mujer y ellos y reivindican ese rol. Y está reivindicado ese rol. Bueno, entonces sigue, el matrimonio sin divorcio es también conductor al crimen. Entonces termina diciendo, se sabe, hablando de que, por ejemplo, no irían a casas de tolerancia, a utilizar la prostitución, los hombres, digo, ¿no? Para ser infieles cuando no se bancaban a la mujer. Exacto. Bueno, y la mujer no iba a prostituirse también, eso también está dentro de las exposiciones. Y Carolina Musilli dice, se sabe que la ley actual de matrimonio concede al hombre el derecho de matar absolviéndolo si sorprende a su mujer infiel en flagrante delito de adulterio. O sea, si el hombre enganchaba a la mujer con otro hombre, la podía matar y no iba a ir preso. Es como sucede en algunos países del Medio Oriente, donde rige el Islam, por ejemplo. Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión que me pareció sorprendente, porque la delegada de Paraguay, Serafina Dávalos, agarra y dice y pone que la proposición de divorcio absoluto no debería ser. Entonces, hay un renglón que me hubiese encantado saber qué hablaron ahí, porque el renglón dice, pide la palabra a la señorita Musilli, la cual hace una calurosa defensa del asunto en discusión. En definitiva ponen que debe ser el divorcio es absoluto. Bueno, y hay otras cuestiones a las cuales se podría hacer referencia, pero no sé cuánto vamos de tiempo. Le queda 1 minuto y medio, es un montón. Perfecto. Bueno, entonces, también se habla del aborto. Mirá. 1910, repetimos. 1910. Perdón, del divorcio, quiero, ya que usted es compañero de Oriental. Sí. Dirige un saludo a la banda oriental del Uruguay por ser la primera nación sudamericana que ha adoptado la ley de divorcio. 1910. Mirá. No sé, a veces nos dicen que no tenemos que parecer más a los uruguayos. Mirá. Hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿no? Seguro. O sea, es muy selectivo. Exacto. Es como la indignación, que es muy selectiva. Y con respecto al aborto, claro, con respecto al aborto, si bien dicen que tiene que ser punible, para 1910 por lo menos lo que pude recabar de estas actas del Congreso Femenino, dice, el seductor, le hace el hombre, que muchas veces... Claro, el seductor, que muchas veces es verdaderamente el único culpable, está amparado por las leyes sociales. Entre la gente sin sentimientos, de escasa cultura moral, gozará de una gran reputación y libre. Feliz continuará sus aventuras galantes mientras la infanticida, porque están hablando de las que paren y después los matan, exacto. paga la culpa por haber trozado con él en su camino. Entonces, esto es lo que se dice cuando el hombre ya abortó. Exacto. La deja embarazada, se va, se raja, y entonces ya está, ya abortó. Entonces, él no tiene peligro. Ahora, las mujeres que realmente sentían que no le iban a poder dar una alimentación, una de las maneras de zafar era el aborto. Exacto.
Entonces, o un asesinato, si ya, Sí, si sí, ya, sí. si ya lo tenían, ¿no? Por Exacto. supuesto. Acá no están diciendo que no lo penalicen. Acá lo que están diciendo es, ¿y para el hombre no? No pasa nada. ¿Y para el hombre no? Entonces estamos hablando de pobreza, de niños que no tienen Sí, para sí, comer. Bueno, habla de las horas de trabajo, las horas de descanso, las Sí, horas de descanso de las Y algo mujeres que- embarazadas. Algo que se sostuvo en la historia, que es que la mujer criando a los hijos. Por supuesto. Entonces, esa sociedad de 1910 y anteriormente también era profundamente desigual, con unos ingresos profundamente desequilibrados. Muchos para pocos y muy poco para la gran mayoría. Y el presidente quiere que volvamos a aquella época. Y yo una cosa más le quiero decir. El libre mercado de aquella época terminó con la crisis del 29. Y no fue el libre mercado el que sacó al planeta capitalista, digamos, de esa crisis. El Estado. Fue, claro, sí fue el Estado y la Segunda Guerra Mundial hizo gran parte. Claro. Pero eso tiene que ver con el rol del Estado. Mal que mal, sí, es exacto. una bestialidad fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. En otro momento, en todo caso, hablaremos de eso. Nada, tantas cosas siempre seguramente quedaron ahí en el tintero, pero fue muy interesante. Un congreso femenino en 1810. 1910. 1910, perdón. Que hacen referencia también a las ah, grandes mujeres de 1810, ¿eh? Exacto. exacto. Hacen referencia también a en esas lo que fue el mujeres centenario. gran En lo inolvidable. que Claro, fue el centenario. en lo que fue el centenario. Bueno, un gustazo, Fran, como siempre. El gusto es mío. El profesor Francisco Punzi, aquí en Atardeceres 2024.